Bienvenidos a otra entrega de Tu Salud al Día. Hoy tenemos un invitado muy especial, quien es el doctor Douglas Olivero David, quien es médico cirujano egresado de la Universidad de los Andes y neumonólogo infantil egresado del Hospital Algodonal en Caracas, egresado de la Universidad Central de Venezuela, donde estaremos compartiendo hoy con él y conversando distintos temas inherentes a esta especialidad, que en realidad es una subespecialidad de la neumología y la pediatría, pero que da aportes muy importantes a la medicina y donde tenemos muchísimas interrogantes para todos ustedes. Bienvenido, doctor. Muchas Nos gracias. agrada mucho que estés aquí en Tu Salud al Día. Muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación. Gracias a esta audiencia de Tu Salud al Día. Y bueno, muchas gracias por estar acá. Mira, lo que nos llama, bueno, a preguntar pues desde el inicio, ¿qué diferencia puede haber entre el neumonólogo del adulto y el neumonólogo infantil? Ahí sí hay alguna distancia o cuando estás en el posgrado se interrelacionan uno con otro y si hay unas diferencias plausibles que uno deba dedicarse más al niño y no al adulto. Hay patologías distintas y bacterias distintas y diríamos una mortalidad distinta a las ambas especialidades. ¿O qué es para ti la neumonología infantil? Sí, realmente la neumonología infantil se encarga del cuidado desde los pequeños hasta la adolescencia. Y pues como sabemos, la pediatría tiene diferentes grupos etarios. Entonces, por ejemplo, desde el recién nacido, el lactante, el preescolar, ya se comportan diferentes. Y allí cuando la neumonología infantil atraviesa diferentes retos en estos grupos de edades. Cada momento de la vida va a tener gérmenes diferentes, va a tener comportamientos diferentes. El desarrollo pulmonar, que abarca hasta los 19 años, termina la maduración pulmonar y entonces este pulmón que está en desarrollo y crecimiento, pues va a tener importancia de la intervención de la neumonología infantil. Y por supuesto, la forma de comportarse ciertas patologías que se comparten con el adulto también son diferentes. No es lo mismo una patología, vamos a decir, los gérmenes en el adulto que los gérmenes en el niño. Sí hay gérmenes que pueden compartirse, sobre todo en el escolar y en el adolescente, los gérmenes son similares a la del adulto tal vez, pero en lactantes y en preescolar, perdón, en recién nacidos, pues sí tienen gérmenes diferentes. Pero como le digo, además la forma de manifestarse la enfermedad pudiera ser también diferente. Incluso hay cosas que tenemos que evaluar si es de enfermedades congénitas que vienen desde antes de nacer y, por supuesto, la evolución en el tiempo también tenemos que llevarlo porque, como le digo, el desarrollo del pulmón va a ser hasta la adolescencia, entonces tenemos que hacer ese seguimiento para un pulmón sano del adulto. Además que hay enfermedades muy particulares en la edad pediátrica, como por ejemplo bronquiolitis, síndrome coqueluchoide, que tienen nombre propio para la pediatría y que también tienen grupos de edades específicos. Sí, esto cuando yo hace muchísimos años era residente de pediatría, había la bronquiolitis, el croup, los tratamientos, recuerdas que eran, bueno, recuerdo yo, que había pues, una sábana húmeda con un vaporizador en la cuna, y eso ha cambiado hoy en día, o sea, las terapias nuevas dejaron aquello atrás y también tienes que ver neonatos con enfermedades pulmonares. Sí, bueno, comenzando por el neonato, si hay enfermedades pulmonares propias del recién nacido y que también, pues, por ejemplo, una derrame pleural, una neumonía con derrame pleural en el recién nacido, pues lleva tratamientos muy particulares y la forma de abordarlo también es particular. La forma de la dinámica ventilatoria o la respiración va a ser diferente. Entonces, son abordajes particulares que se tienen que dar, aunque la neonatología es un mundo totalmente aparte. Y bueno, empiezan a emerger estas patologías propias de la infancia, como la bronquiolitis, como usted lo menciona, la cual es un tema de mucha controversia en el mundo con respecto al manejo por muchas razones. Sobre todo en los últimos años ha evolucionado mucho lo que es el tratamiento y tenemos tratamientos que van pues muy controvertidos, pero también tratamientos muy estándar, por ejemplo, el no uso de antibiótico en la bronquiolitis y el manejo pues del paciente para ver el futuro asmático, porque muchos neumonólogos entendemos la bronquiolitis como un riesgo de asma a futuro por muchas razones médicas, entonces son cosas que tenemos que ir vigilando. El croup o laringotraqueitis, a veces laringotraqueobronquitis, también es una patología muy particular de la infancia, de lactantes, de preescolares, donde hay una afección de la vía aérea superior, laringe, tráquea, y pues a veces afecta también la vía bronquial y pues tiene también manejos muy particulares.
Y pues sí, hay tratamientos que se mantienen desde tiempos atrás, pero por ejemplo la parte del calor de las sábanas húmedas que se usaba antes, pues tratábamos ahora más bien de mantener una estabilidad en el ambiente del niño. Y esas terapias que se utilizaban, enjaular al niño aquí en ambiente húmedo, eso ya está en desuso. Sí, eso no es lo más. Ya, vamos a decir, las nebulizaciones y los nuevos medicamentos dejaron eso atrás. Sí, más bien es por eso, mantener una estabilidad, porque por ejemplo yo le digo a un papá, yo le pongo terapias húmedas que a veces mandábamos a ambulatorios y luego quitas las sábanas húmedas para cualquier cosa y enfrenta, sobre todo en Boconó, por ejemplo, que hay zonas frías, en la puerta en Valera, que es una zona fría, entonces son cambios, choques de temperatura que pueden ser peor al momento de evaluar, tratar al niño. Entonces por eso son terapias que están más en desuso y por eso tenemos nuevos elementos para nebulizar o incluso para inhalar, porque es uno de los temas que es importante en la neumonología. Los nebulizadores ya no son tan efectivos, no es que sean malos, ojo, solamente que ya no son tan efectivos por la forma de medicamentos y utilizamos más, por ejemplo, en el asma, los inhaladores con cámara. La aerocámara o el espaciador es el indicado incluso para adultos. En neumonología se indica es el inhalador con cámara porque es el tratamiento más efectivo y la forma más efectiva de llevar las partículas a la vía respiratoria. O sea, que la nebulización, que yo diría que cambió, yo soy de la era cuando apareció el primer nebulizador, cambió pues el tratamiento de las enfermedades respiratorias en los hospitales y en el ambiente, o en la parte particular o domiciliaria. Ya como que ha cumplido su labor en la humanidad y se siguen de ver haciendo, pero no abusar de ella, sino como tú dices, usar los inhaladores por aerosol, pues, o sea, las camaritas con los aerochamber o butosol que existen en el mercado. Es lo más recomendable. Sí, realmente es la pauta de recomendación por la concentración del medicamento, por la forma de inhalar el medicamento y por la seguridad. Hay estudios que aseguran que el nebulizador usted alcanza solamente el 10% de la partícula en la vía respiratoria, mientras que con aerocámara, que es el que ha demostrado mejor efectividad, sobre todo aerocámaras no electrostáticas, alcanzan hasta el 40% de efectividad, que es el mejor de todos. Entonces quiere decir que realmente es mucho más importante el inhalador con cámara que el nebulizador. Precisamente ayer hablaba con los estudiantes de posgrado de la utilidad del aerocámara en la crisis de asma y el nebulizador y todas las guías, GINA y GEMA, que son las dos más importantes para el manejo del asma, hablan de que el nebulizador solamente tiene requerimiento cuando requiero oxígeno adicional como parte de la terapia. O sea, asmáticos que tienen una saturación baja y requieren oxígeno es cuando voy a colocarlo por nebulización, pero preferiblemente debo usar es el inhalador con cámara, incluso inhaladores con cámara que están adaptados para usar con oxígeno. Eso es un camino que tenemos que recorrer, porque veo que la gente está adicta al nebulizador. Ya Ujú. cuando llega la consulta nuestra o tuya principalmente, ya se ha nebulizado con todo, y a veces le colocan al dispensador cosas que uno ni siquiera ha prescrito. Entonces aquello se vuelve algo, bueno, inusual y que en realidad uno no sabe qué hacer y la persona dicta que está adicto. No, yo no me quiero nebulizar porque ya estoy adicto a la nebulización. O sea, viven pegados al nebulizador, que a lo mejor tranquiliza, si es un 10% como usted dice, tranquiliza psicológicamente al paciente, más no tranquiliza la crisis de broncoespasmo o de insuficiencia respiratoria que tenga. Entonces es una labor que creo que vas a tener que divulgar y expandir en ese conocimiento tan importante que hasta uno pues desconocía. Y ese término que usa la gente o nosotros mismos los médicos para salir del paso, bronquitis amatiforme, porque no sabemos si es bronquitis o si es asma. Eso está bien utilizado. Habían unos pediatras en alguna época que no estaban de acuerdo con eso. ¿Eso existe? ¿O se mantiene en el tiempo ese término? Bueno, ahí es donde tenemos que considerar una de las cosas de la neumonología infantil es que, primero, 7 de cada 10 niños que enferman generalmente enferman por problemas respiratorios. Esa es la primera consideración epidemiológica que tenemos que hacer. Luego de cuando llevo esos 7 niños al 100% de la población, esos 100 que enferman de problemas respiratorios, de esos 100, 70 enferman de problemas respiratorios. Ahora, estos 7 niños que enferman, en su mayoría, el 85-90% son de cuadros virales.
Y entonces entramos en el primer fallo terapéutico de la familia, porque aquí vemos como muchas personas llegan a una farmacia, yo quiero tal antibiótico porque mi niño tiene gripe. Y lo dicen, tiene gripe, y gripe es de origen viral como todos conocemos y como lo podemos buscar en el conocimiento popular. Entonces, no es el antibiótico el primer tratamiento. Pero cuando sabemos que un niño que con problemas respiratorios enferma por cuadros virales, la mayoría de los virus van a tener dentro de toda la afección, desde la vía respiratoria superior con moquito, que llamamos rinorrea, la faringe con la irritación faríngea, faringitis, garganta, amígdalas, y continuando hacia abajo en la vía respiratoria, afección bronquial. O sea que sí, técnicamente podemos decir que hay una bronquitis. O sea que toda gripe se puede acompañar de una reacción bronquial. O sea que los niños pueden tener una tos por reacción bronquial o por irritación faríngea o por el mismo moquito y el goteo postnasal. Entonces, tenemos que ir al médico para poder evaluar, porque muchas mamás nos llaman a los pediatras o a los neumonólogos infantiles, doctor, el niño tiene tos, ¿qué le doy? Pero es que la tos no es estándar. Puede toser por cualquiera de estos mecanismos y el tratamiento, la terapéutica va a ser diferente. Más aún, sí, es mayoría viral, pero hay algunos que son bacterianos. Y si es bacteriano, tengo que buscar el antibiótico dirigido al niño de acuerdo a lo que tiene, y ya hablamos de los grupos etarios y los gérmenes que van a ser diferentes, por lo tanto probablemente el antibiótico pueda ser diferente. Entonces es el examinar al niño y no todos lo vamos a tratar igual. O sea, en cuanto a la pregunta si la bronquitis asmatiforme, pues todas las afecciones bronquiales pueden ser por cuadros virales sin necesidad de haber asma. Pero luego cuando entramos en el terreno del asma, que es un terreno también muy álgido, hablamos de que hasta el 20-30% de la población general puede tener asma. O sea que 2-3 de cada 10 personas, niños, adultos, adolescentes, pueden tener asma. Quiere decir que el asma es una afección bastante común. Y cuando tengo asma, muchas veces tenemos una terapia muy mal dirigida. ¿Por qué? Porque tratamos el asma, consideramos que tenemos asma cuando hay tos, dificultad para respirar, ahogo, baja de la oxigenación o saturación, que ya mucha gente lo maneja, que tiene la saturación baja. Entonces, consideramos que el asma está allí y eso es una crisis de asma, que puede ser leve, moderada o severa. Es más, hablamos con los padres que un niño que va a la escuela, que está jugando, que va al parque, que va a jugar fútbol y está tranquilo y está jugando y empieza a correr, aires, cuando respira rápido, cuando acelera la respiración y esa respiración hay un aire frío y empieza a toser, a toser, a toser, a toser, a toser y luego se calmó, se le quitó la tos, ahí puede estar una crisis leve, que fue autolimitada. O sea, la crisis puede ser leve, moderada o severa. Y otra cosa es cuando sacamos de la crisis, ya no tiene crisis de tos, pero ese paciente sigue siendo asmático. Y es lo importante de la neumonología infantil, porque es donde vamos a controlar el paciente asmático, que es el control en el tiempo. Una analogía que yo pongo muchas veces es con el paciente hipertenso, porque muchos conocemos un hipertenso en la familia. Entonces el hipertenso, una cosa es que tenga una crisis hipertensiva y que tenga que ir a la emergencia con una crisis hipertensiva, y algo muy diferente es que sea un hipertenso crónico bien controlado donde no tiene que ir a la emergencia. Ese es el mejor ejemplo. Entonces el niño asmático no tiene por qué ir a una emergencia con crisis, para eso es el control. Y entonces es donde tenemos que manejarlo. Pero en la crisis es cuando hace el broncoespasmo y es la reactividad bronquial, y entonces sería ese concepto ahora de bronquitis crónica, que es el asma. Y hablando de asma, ¿qué ha pasado con el asma en los últimos tiempos? ¿Se ha reactivado? ¿La hemos dejado de saber tratar? Porque, bueno, todos vemos pacientes asmáticos. Ujú. Llegan con broncoespasmo. Ahora más, después de la era del COVID, pues todas las patologías pulmonares han aumentado increíblemente. O sea, ¿qué estamos haciendo con el asma? ¿Cómo has visto el repunte del asma en neumonología infantil, en tu consulta y en tu hospital? Sí, realmente ha habido, primero, los brotes epidémicos de enfermedades virales han aumentado. Y una de las cosas que más nos recuerda, dijimos el 20-30%, cuando tengo padres con antecedentes de asma, el asma puede aumentar el riesgo de un 20-30 a un 40-50%. Si los dos padres asmáticos, podemos hablar de que hay un riesgo de un 60%. O sea, de dos padres asmáticos, 6 de cada 10 niños pueden ser asmáticos. Entonces, los virus nos recuerdan mucho la parte de asma, o sea, esa enfermedad recurrente, como dijimos, donde hay broncoespasmo asociado o la broncoreactividad, eso nos lleva a desarrollar más esa asma que tenemos genéticamente programada o que ese broncoespasmo se repite en el tiempo. Con asma tenemos que recordar que hay varios fenotipos del asma, o sea, varios comportamientos del asma. Entonces tenemos un asma de primera infancia, tenemos un asma que va a autolimitarse a partir de los 5 o 6 años. Ese es el niño que ha probado cuánto remedio casero hay, cebolla morada con miel, y a los 5 años se le quitó el asma, eso fue la cebolla morada con miel. Que le quitó Realmente, la... exacto, realmente es que era un asma autolimitada. Luego tenemos un asma que sí va a perdurar hasta la adolescencia, y es el asmático propiamente dicho, o el asmático que clasificamos como más alérgico probablemente, y para eso son los estudios de asma.
Pero como quiera que sea, pues los virus nos vienen a recordar más el asma y esos repuntes de enfermedades virales, estos cuadros que están aumentando de enfermedades virales, pues hace que haya más asma en el individuo. Pero además también la falta de control adecuado. Realmente pues no podemos escapar de la realidad que hay medicamentos que son, por un lado, a veces difícil de conseguir, por otro lado, altamente costosos. Entonces son papás que no consiguen o no compran el medicamento adecuadamente o lo administran de forma muy particular y no como fue prescrito para ahorrar el medicamento y eso hace que el control no se alcance y más crisis, más hospitalización, más tiempo de hospitalización. Sí, porque así como tú dices, los inhaladores de aerosol, pues un paciente asmático pudiese hasta ponerse, he visto, hay hasta 4 dispositivos distintos que pudiesen mejorar a un paciente asmático. Y en realidad son altamente costosos, o sea, no son económicos. Pero bueno, ese es parte del tratamiento. Pero han aumentado el, como digo, la morbimortalidad, aunque mortalidad pues no tenemos, gracias a Dios. La casuística de hace algunos años ahora ha aumentado el asma en nuestros hospitales. Bueno, ¿Sigue realmente, siendo una preocupación importante para ti esa aparición de ese paciente asmático? bueno, realmente no tenemos unas estadísticas, lamentablemente, desde hace muchos años, realmente o correctas o realmente llevadas. Eh, Podemos hacer la casuística que llevamos en la consulta cada uno, particularmente como neumonólogo, y sí, el asma sigue siendo uno de los factores, digamos, preponderantes. Lo que pasa es que tal vez con la era COVID disminuyeron casi todas las morbilidades respiratorias, excepto la de SARS-CoV-2, asociada a SARS-CoV-2. Entonces, luego de la era post-COVID, pues hemos visto nuevamente repuntes de enfermedades virales y pues, digamos, hemos vuelto a ver procesos de asma en crisis y que pues, estamos tratando de controlar, aunado a lo que hablamos de los medicamentos. No llevamos una estadística, pero sí hay una incidencia muy alta de pacientes con asma y sobre todo por eso, asma mal controlada, padres que van con solamente el tratamiento de la crisis una semana y si yo trato de esa crisis solamente la semana y no doy mantenimiento, lo más probable es que en 15, 21 días 4 semanas, al final de 8 semanas, ese paciente va a reconsultar y eso me aumenta la estadística, porque es otro paciente que va en la emergencia con asma, entonces estoy viendo muchos pacientes con asma, pero realmente son pacientes que han sido recurrentes por el manejo incorrecto de la parte de control. Habría que llevar una estadística que es importante, pero sí a nivel mundial se habla de que aproximadamente 300 millones de personas en el mundo hay con asma y que sí hay mortalidad todavía por asma asociada a asma severa, a asma casi fatal y a crisis que no son controladas por esos cuadros recurrentes. Hablando en el tema del asma, el famoso salbutamol, que fue el primer inhalador que tuvimos a la mano. En la emergencia, en las primeras gotas de salbutamol que vinieron al mercado, recuerdo que el laboratorio Barmorca lo sacó en Venezuela y bueno, fue una ayuda hace 25, 26 años en nuestras emergencias. Pero hemos visto que a través de los años, pues tiene ciertos efectos secundarios. Pero de esto vamos a seguir hablando después que regresemos de este breve corte con el doctor Douglas Olivero David, donde estamos conversando todo lo referente a la neumodalía infantil. Recuerden las redes sociales que aparecen en nuestro cintillo para que envíen todas esas interrogantes ante esta interesante especialidad y este magnífico invitado que tenemos en el día de hoy. Ya regresamos.